prácticamente disculpe la redundancia, una estructura sumamente orgánica. He leído con mucho detenimiento desde el título preliminar hasta la página 54. Son 54 páginas que tiene este proyecto de ley marco del patrimonio, de la gestión del patrimonio cultural. Quisiera destacar lo siguiente, ya que el tiempo es sumamente breve. Por ejemplo, nos habla si lo tienen a la mano, en la página 19 del título 3, capítulo 1, se trata sobre las medidas generales de la defensa y protección de nuestro patrimonio. Aquí hay una estructura orgánica muy clara, sistemática y prácticamente completa. Desde su implementación, la coordinación, la elaboración, la proposición al Ministerio de Educación, la coordinar, supervisar, etcétera. Luego habla de la Biblioteca Nacional, luego el Archivo General de la Nación. Quizá aquí había que agregar también a los archivos departamentales. Por ejemplo, tenemos el Archivo Departamental de Cusco, de Ayacucho, y varios otros departamentos, y esto sería sumamente importante solo hacer esa pequeña acotación. Pero quisiera incidir en el artículo 23. Trata sobre la protección de los bienes muebles. En su inciso 2 señala, y lo voy a leer textualmente, dice: los bienes culturales muebles integrantes del patrimonio cultural de la nación que se encuentran fuera del país, repito, los que se encuentran fuera del país, aún formando parte de una colección privada o de un museo público, podrán ser solicitados, quizá decir deben ser solicitados, en repatriación, en concordancia con los mecanismos nacionales, internacionales, legales y técnicos. Para ello, ya usted sabe que la UNESCO ha publicado numerosas convenciones en las cuales el Perú firmó para la salvaguarda de nuestro patrimonio, y especialmente en la devolución de esto. La semana pasada, gracias a la iniciativa de la doctora Melgarejo, tuve la oportunidad de hablar de uno de los objetos más extraordinarios y valiosos que deben ser devueltos. Con este proyecto de ley ya debe ser una realidad. Me refiero al punchao, que ahora sabemos que está en el Vaticano, como yo señalé la semana pasada. Luego quisiera señalar que un arqueólogo polaco, Mariusz Ciulkowski, hizo otro hallazgo en el Museo Fjordfolkerkunde de Berlín. Y allí encontró 86 queros que el arqueólogo Max Zullen había remitido en calidad de obsequio a este museo de Berlín. Y Mariusz Ciulkowski los encontró en el depósito, en un subterráneo de este museo de Berlín, y esas 86 piezas han sido publicadas en su libro sobre queros del Perú antiguo. Y esto debe ser devuelto, porque es sumamente valioso. Incluso ahí se señala de que había 6 queros de Uchusuma, en este caso es de territorio boliviano actual, pero todo esto debe ser devuelto. Luego tenemos algo que siempre hemos pensado desde cuando éramos estudiantes. El Perú, en este caso, con esta ley debemos reclamar, y el Ministerio de Cultura debe ser el abanderado, para que se devuelvan 35.000 piezas de cerámica que han sido remitidas al Museo Berkeley.
Nosotros cuando éramos estudiantes leíamos, por ejemplo, lo siguiente: de Ule Patere Collection from Nazca, la colección de la cerámica de hule procedente de Nazca, de Moche, de Chancay, etcétera, etcétera. Esos son 35.000 piezas que se encuentran allá. Todo ello, con este artículo que se debe ampliar un poquito más, debe ser devuelto. Otro aspecto que he observado, por ejemplo, en esta ley, es de que se debe incidir mucho en los parques nacionales. En los parques nacionales, Manu, tenemos en este momento solo 3 parques nacionales reconocidos: Manu, el Parque Nacional Huascarán, el Abiseo y el Gran Pajatén. Y tenemos muchos más parques, y eso debe señalarse. A través de esta ley también debemos de exigir que muchos de los grandes patrimonios deben ser declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Nuestro insigne maestro Federico Kaumann ha trabajado tanto, y Cuela, por ejemplo, debe ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y esto debe estar en trabajo. Se está trabajando para que Choquequirao sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero allí hay encuentros, retrocesos, etc. Un ejemplo plausible es de que la doctora Ruchadi elaboró los 20 ítems que UNESCO exige para que se presente una documentación y solicitar el reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad. UNESCO puede recibir los 20 ítems o hasta 14, 13 ya no, tienen que ser mínimo 14, y así es aceptado. Y Caral tuvo este gran privilegio a través del trabajo de la doctora Ruchadi, de que ella presentó los 20 ítems y la UNESCO los reconoció a cabalidad. Por lo tanto, doctora Melgarejo, yo estoy sumamente grato y reconocido de que congresistas de la calidad suya, de Pedro Olachea, de Mauricio Mulder, de Ricardo Narváez, de nuestro querido destacado amigo Andrés García Belaúnde, nuestro reconocido colega paisano Ángel Pacori y Hernando Ismael Ceballos, hayan elaborado este excelente proyecto de ley para la gestión del patrimonio cultural de la nación. Los felicito realmente y me siento sumamente complacido. Mañana se celebra el Día del Arqueólogo, y creo que este proyecto de ley es el más grande reconocimiento a la labor de los arqueólogos con este proyecto de ley. Muchas gracias, y reitero mi profunda gratitud a usted, doctora Melgarejo, por esta excelente iniciativa y hacer extensivo a los demás congresistas. Muchas gracias. Gracias, doctor Hernán Amat Olazábal. Ahora le concedemos el uso de la palabra al director de la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura para que dé su aporte a modo también de sugerencia y enriquecer este proyecto de ley que recién es el inicio, que hoy se da inicio para grandes debates y debe ser consensuado en la misma línea. Le concedemos el uso de la palabra al doctor Carlos Roldán del Águila Chávez. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señores congresistas. Realmente me uno a las celebraciones y al reconocimiento del arduo trabajo de los investigadores sociales, de los arqueólogos, antropólogos, historiadores, en torno a la recuperación del patrimonio cultural de la nación, a la documentación, al conocimiento y divulgación de nuestros recursos patrimoniales. En esa línea, la iniciativa congresal de este proyecto de ley
ley marco para la gestión del patrimonio cultural de la nación, como está, digamos, en la propuesta, va a permitirnos la posibilidad de profundizar y ahondar más en el debate y en la participación solidaria y conjunta entre diferentes instituciones del sector público. Recientemente estamos en toda esta estrategia en el Ministerio de Cultura de permitirnos una apertura mucho más amplia en el ámbito de la gestión del patrimonio cultural de la nación, teniendo claro conocimiento que la gestión solo es posible gracias a la confluencia de muchos esfuerzos en diferentes responsabilidades. El caso del Ministerio de Cultura es un ente absolutamente normativo, orientador, capacitador, promotor del desarrollo del desarrollo del patrimonio cultural, y en el ámbito de otros sectores, caso de los municipios o las regiones, es el ámbito ya muchísimo más operativo de protección y de cuidado, ¿no? Y de divulgación, por supuesto. La investigación debe estar básicamente fortalecida y soportada por el mundo académico, por las universidades, en donde de hecho la carrera de arqueología, de historia, las carreras de ciencias sociales, como se le conoce, o ciencias humanas en otros casos, es bastante amplia y es bastante longeva. De hecho, generaciones de arqueólogos y de profesionales están ya practicando y aplicando su desarrollo profesional en diferentes aspectos, no solamente del ámbito académico, sino también de la gestión del patrimonio cultural, de la protección y de la investigación del patrimonio cultural de nuestro país. El Ministerio de Cultura, al cual represento en estos momentos, va a tomar con mucho interés esta iniciativa. Obviamente vamos a desarrollar mucho trabajo comparativo de las iniciativas que se vienen desarrollando en el mismo Ministerio de Cultura. Tenemos conocimiento también, hemos estado trabajando muy cercanamente en la dirección que actualmente tengo de la Ley General de Museos, ¿no? Que también ha sido una iniciativa de aquí, de la misma Comisión de Cultura. Y ya hemos alcanzado nuestras observaciones y aportes a este tipo de iniciativas culturales. Realmente me uno a la felicitación y a la celebración del doctor Hernán Amat, maestro, para reconocer que el Día de la Arqueología, ¿no? Que es el 11 de abril, venga justamente con esta idea ya en el ámbito del sector público, en el ámbito de la organización del Estado, para preocuparnos y para ahondar más en la mejor gestión y mejor aplicación de la acción cultural y de su reconocimiento como todos los peruanos. Muchísimas gracias, doctor Kaufman, doctor Amat. Gracias a ustedes, congresistas, y el Ministerio toma con mucho interés esta iniciativa legislativa y va a evaluarla de manera muy sucinta. Muchas gracias. Gracias, director. Agradecerle por su participación también, y es el inicio, como les trasladaba a colegas congresistas y a los diferentes ponentes que hoy nos acompañan. Vamos a enriquecerlo a través de un debate. También hemos invitado a un abogado especialista en patrimonio cultural. Es el doctor Fabricio Alfredo Valencia Gibaja, de quien tenemos muy buenas referencias, quien viene aportando en nuestro país en temas de patrimonio cultural. Es un abogado especialista y a quien le hemos invitado que sea parte también y contribuya en este proyecto de ley, luego que se va a convertir en un gran legado para nuestra cultura. Dicho eso, le voy a invitar y le voy a conceder el uso de la palabra al doctor Fabricio Alfredo Valencia. Muchas gracias, presidenta. Quiero saludar a toda la Comisión de Cultura y, bueno, destacar que lo que tenemos en mano es algo histórico. Va a ser la cuarta vez que el Estado peruano, a lo largo de toda la vía republicana, tenga una ley general de patrimonio cultural. La primera norma sobre patrimonio, una ley general, fue hecha justamente motivada por Tello, ¿no? Y es importante destacar esto porque no han habido muchas leyes generales de patrimonio cultural y lo que siempre se ha querido hacer normalmente es poner parches. Y yo destaco que se quiere hacer una ley general porque de esta manera se puede mapear y tratar los diferentes temas vinculados al patrimonio de forma más eficiente. Bueno, revisando la norma del proyecto de ley,
y un tema que es bastante importante es el tema de definición de patrimonio cultural. Y creo yo que no podemos dejar de considerar lo siguiente. Según las estadísticas a inicios de este año brindadas por el Ministerio de Cultura, se tienen identificados aproximadamente 17.000 sitios arqueológicos, de los cuales están declarados un poco más de 12.000. Esto en la parte de los sitios arqueológicos. El presupuesto que el Estado tiene, a excepción del año que se le asignó dinero al sector cultura por el tema del MUNA, siempre ha sido inferior al 0.5%. En el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio se planteó llegar al 2021 con 1% de asignación presupuestal para el sector cultura. Y bueno, hagamos un ejercicio muy simple. Este 1% que se asignaría a cultura sería suficiente para intervenir los 17.000 sitios que se tienen identificados. La respuesta es no. No va a alcanzar el 1%. Y el 5% tampoco. Y el 10% tampoco. Y el 100% del presupuesto nacional alcanzaría para intervenir los 17.000 sitios arqueológicos. No. No vamos a tener en el Perú nunca el recurso para tener las zonas arqueológicas de parte del presupuesto que se da al ministerio. Y eso es un tema que mucho no se trata, mucho no se debate, y tenemos que tener en cuenta que si vemos la evolución de la depredación de las zonas arqueológicas, vamos a ver que cada vez hay menos zonas arqueológicas y la afectación al patrimonio es mayor. Sin destacar una gestión puntual, pero si vemos la gestión del Patronato Nacional de Arqueología, del INC y del Ministerio de Cultura, y vemos cuántas zonas arqueológicas han desaparecido, creo que resulta a todas voces evidente que el Estado no es eficiente administrando el patrimonio cultural porque se ha depredado terriblemente el patrimonio. No vamos a tener presupuesto y solamente estamos considerando zonas arqueológicas, no estoy considerando patrimonio colonial o republicano. Ante esta situación, ¿qué estamos haciendo los peruanos? Mucho no se está tratando este tema, mucho no se está desarrollando. Este problema, que a mí me parece en realidad fundacional al patrimonio cultural, no es un problema que solo sucede en el Perú. En otras realidades, Colombia, España, tienen el mismo problema, la falta de recursos. Ante eso, ellos tienen una figura que no la tenemos en el Perú y alguna vez que se propuso implementarla generaba mucho rechazo, que es lo que se llama el bien de interés cultural. ¿Qué es un bien de interés cultural? De todo nuestro patrimonio cultural es aquella parte más excelsa, lo más destacado. Y ahí es el problema, porque para que nos pongamos de acuerdo cuál es lo más importante dentro de todo nuestro gran acervo de patrimonio cultural, no nos ponemos de acuerdo, los técnicos no se ponen de acuerdo. Pero en realidad en otros sitios que han creado el bien de interés cultural, que es una categoría muy pequeña dentro de todo el patrimonio cultural, y a esa categoría pequeña se le da una protección máxima, se le asignan más recursos, se le da mayores beneficios tributarios. Nosotros no tenemos nada por el estilo. Para nuestra norma vale lo mismo el protector coxal del señor de Zipán que un tiesto de cerámica utilitaria. Normativamente será la misma protección y creo que estamos dejando de lado ver el tema puntual del presupuesto que no nos va a alcanzar. Yo considero que sería importante empezar a trabajar quizás en la academia el tema del bien de interés cultural para que se puedan establecer niveles de protección al patrimonio y no considerar todo el patrimonio de manera transversal, no hay la misma protección a todo el patrimonio de manera general. Eso desde un punto de vista inicial, ¿no? Otro tema que quiero destacar es el tema de la presunción legal, y ese es un tema que normativamente siempre ha estado mal tratado, regulado de forma deficiente. No es el caso de este proyecto de ley, que sí lo regula de forma idónea, y lo quiero destacar porque el problema reside incluso en nuestra constitución política, ¿no? El artículo 21 dice: los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos, expresamente declarados bienes culturales y provisionalmente los que se presumen como tales son patrimonio cultural. Hay un error generalizado de considerar la presunción legal muy cercana a la categoría de presunción en sentido coloquial. Cuando coloquialmente yo digo presumo que en la noche voy a ir al teatro, cualquiera me debe entender, creo que en la noche voy a ir al teatro. Pero una presunción jurídicamente constituida es una certeza absoluta. Ejemplo, la presunción pateris, el hijo de mujer casada tiene
como padre al esposo de ella. En la ley de patrimonio cultural había un problema, que al momento que se hizo la 24047, también se concibió la presunción de manera débil, y está en la Constitución actual, ¿no? Destaco el hecho de que en el proyecto de ley que tenemos en mano no se le da esta condición débil a la presunción, más aún considerando que tenemos de por medio el decreto supremo 007, donde habla que ha sido emitido el año pasado, donde se habla de la protección provisional, ¿no? Y esta norma lo que hace es debilita la presunción legal. Destaco, y me parece importante que la presunción sea bien definida, porque la presunción es una piedra angular en la defensa del patrimonio cultural, que es una figura jurídica perfectible totalmente, pero no la podemos debilitar, ¿no? En ese mismo sentido, también menciono el tema de, en el artículo cuarto del título preliminar, habla del paisaje cultural. Los paisajes culturales, normativamente hablando, también tienen un problema, que como está la norma regulada al día de hoy, se declara un espacio como paisaje cultural y este espacio es intangibilizado. Es decir, cualquier cosa que se haga dentro de la zona tiene que requerir con la autorización previa del sector cultura. Pero esa no es la idea del paisaje cultural. O sea, no es que, a ver, voy a declarar paisaje cultural a una extensión de 5.000 kilómetros cuadrados. No es intangibilizar, sino lo que entiendo que se quiere hacer en esta zona es destacar la interacción entre el humano y la naturaleza y las zonas arqueológicas que hayan. Pero no tenemos en nuestra norma una categoría definida de paisaje cultural. Entonces, cuando le decimos el paisaje cultural es patrimonio cultural, ¿qué estamos logrando? Lo estamos intangibilizando. Estamos diciendo, entonces, a partir de ahora, cualquier obra que hagas ahí requiere el permiso de cultura. Sí. Pequeña interrupción que no es normal. El paisaje cultural, entonces ahí sería su aporte. Lo que yo creo que habría que hacer es crear una categoría de paisaje cultural, ¿no? En el cual se recoja aquello que el Ministerio de Cultura trabaja, en el sentido que no es un área intangible, no es un área en el cual no se puede, cualquier cosa tenga que tener el permiso del Ministerio de Cultura, ¿no? Considero que se debía tratar de esa forma. Por otro lado, y bueno, para cumplir mis 10 minutos, se establece también que en lo que es el permiso para ejecutar obras en el patrimonio, se establece que tiene que tener, antes de ejecutar cualquier obra de remodelación, ejecución, obra nueva en el patrimonio, se requiere del permiso del sector cultura. La norma anterior, digo, en su versión original, la 28296, regulaba que el permiso previo. El haber eliminado la palabra previo con la ley 3230 ha generado el problema de SAPI. ¿Por qué? ¿Por qué ha generado el problema de SAPI? Porque como estaba concebida la norma anteriormente, si yo quería ejecutar una obra vinculada a patrimonio, primero iba al sector cultura, cultura me aprobaba o me desaprobaba, y si yo no tenía la autorización de cultura, no podía al municipio. No podía simplemente. En el caso de SAPI, ¿qué ha sucedido? El primer proyecto sigue esta ruta, primero van al ministerio, le autorizan la obra según los estándares que la norma permitía, luego van al municipio, pero cambia la norma. Y dice, no, ahora solo necesitas la autorización del municipio con los delegados ad hoc. Y ahí es donde presentan un proyecto totalmente discordante con el reglamento histórico de Cusco y pasa eso. En realidad, el hecho de que la autorización para ejecutar obras vinculadas al patrimonio solo pasen por el tamiz del municipio, entiendo yo, con la participación de los delegados ad hoc, no es una labor eficiente, y si vemos las intervenciones en diferentes centros históricos, incluido el de Cusco, a razón, luego de que esta norma ha sido publicada, vamos a ver que los centros históricos están siendo depredados. Yo recomendaría que en esta norma se ponga que para intervenir en patrimonio cultural se requiere el permiso previo de cultura y luego que tenga el municipio, ¿no? Bueno, eso entre otras cosas. También se habla del patrimonio paleontológico y en el artículo 1.2 habla de ejemplares paleontológicos. La ley actual sí protege el patrimonio paleontológico, pero no se protege todo lo paleontológico, porque entiendo yo que técnicamente hablando, no todo lo paleontológico es muy importante. La ley actual ha cogido la Convención de UNESCO del 70 y habla de bienes de interés paleontológico, es decir, de todo lo paleontológico una pequeña parte.
acá se habla de ejemplares paleontológicos. Yo recomendaría tomar lo que dice la Convención de UNESCO del 70, que habla de bienes de interés paleontológico. Pero ahí hay un problema. Nunca hemos sido capaces, los peruanos, de definir cuándo un bien es de interés paleontológico. No hemos sido capaces de hacer eso. Y cuando el ministerio mandaba para hacer las pericias a INGEMET, INGEMET decía, no sabemos cuándo es de interés paleontológico. Entonces al final tenemos un montón de amonites y otro tipo de bienes, de bienes paleontológicos, que según me comentan algunos paleontólogos, se encuentran pues por toneladas en los almacenes del ministerio que han sido incautados. Más del 80% de las incautaciones que hace el ministerio en los módulos es de bienes paleontológicos. Entonces sí, yo creo sería bueno definir, primero poner en la norma que no es un bien paleontológico, sino de interés paleontológico, y trabajar vía reglamento qué entendemos por un bien de interés paleontológico, y solamente marcar la protección al bien de interés paleontológico y no a todo lo paleontológico de manera general, ¿no? Por otro lado, en la norma se establece que no está permitida la comercialización de patrimonio, pero en el artículo 8 dice que sí se permite la transferencia. Ahí tenemos, la verdad, la norma al día de hoy está muy mal hecha, porque tenemos una ley de patrimonio cultural y un reglamento de la ley, me refiero a la ley actual vigente, que dice no solo que se permite la transferencia, sino establece un procedimiento. Te dice ahí el derecho a adquisición preferente por parte del Estado. Pero tenemos el Código Penal que dice, el que transfiere patrimonio cultural comete un delito. Entonces, es totalmente incongruente nuestra norma, porque por un lado la ley de patrimonio te permite transferir el patrimonio y el Código Penal te dice que es un delito transferir. Ojo, el Código Penal no dice transferencia sin autorización, no dice transferencia ilícita, dice el que transfiere. El que transfiere. La redacción del título 8 del Código Penal es malísima, es muy mala, muy mala. Labores que todos los arqueólogos realizan, como por ejemplo una prospección arqueológica, a la luz del Código Penal, estaría penado con pena privativa de libertad. O sea, el Código Penal está muy mal redactado. La comercialización del patrimonio está permitida en la ley actual, en la ley anterior, y creo yo que lo que habría que hacer es mantener esa línea en el sentido de que se permita la comercialización, pero obviamente con los candados del registro del patrimonio, que es competencia del ministerio, ¿no? Y bueno, finalmente hay una parte que refiere que la transferencia del patrimonio no se va a transferir la propiedad, sino creo que dice la tenencia. Habría que desarrollar más el tema, pero me parece que esa disposición vulnera la Constitución, porque si yo soy propietario y tengo la propiedad de un bien, y como propietario puedo disfrutar, disponer y reivindicar un bien, y ahora me dicen, ya no vas a poder transferir estos atributos, están limitando mi propiedad. Entonces creo yo que eso habría que, como una observación, habría que analizarlo, porque sí podría vulnerar nuestra Constitución, la cual ha blindado el tema de la propiedad, la del 93, toma la Constitución del 79, la cual fue dada luego del golpe de Velasco. Entonces la propiedad está blindada jurídicamente hablando. Bueno, esas sean algunas observaciones, señora Presidenta, que tengo. Gracias. Gracias por su aporte, y nos gustaría que de verdad, en nombre de la Presidencia, nos haga llegar por escrito, porque ha hablado también del bien interés cultural, y quisiera en esa línea, si me permite, de acuerdo al derecho comparado, ¿en qué país se ha dado este caso? Y si usted me puede responder en esa línea. Con el mayor agrado, claro que sí, se lo paso por escrito. A mis colegas congresistas decirles si van a formular alguna pregunta, porque este es el inicio de este proyecto de ley recién que amerita hacer un grupo de trabajo para esta ley marco de patrimonio cultural, y tiene que ser consensuado, debatido, y así darle un peso técnico para que sea una herramienta fundamental para nuestro país. Le concedemos el uso de la palabra al congresista Armando Villanueva, quien ha pedido. Gracias, señora Presidenta. Qué bueno saber que nos comunicamos telepáticamente. Porque, claro, todos los que estamos acá
estamos comprometidos con el patrimonio, también con la arqueología, por supuesto, ¿no? Yo tengo interés en el tema, me haré parte de la comisión, y si ya me dieron la palabra, yo quisiera aprovechar solo para dos preguntas, una general y una específica. Una general, ¿tiene el Ministerio de Cultura trabajando, esbozando, elaborándose la posibilidad de una ley reajustada de patrimonio? ¿Cuántos años tiene la ley, la 28286? Creo que pocos años. Tiene menos duración que la 27444 o la 27, ¿cuál era la anterior? No tengo la... Bueno, esa es una pregunta. Y si es que tienen algunas sugerencias, ¿cuáles serían los puntos correspondientes? Y específicamente en relación a la mención que ha hecho el doctor Alfredo Valencia, en relación a SAPI, dijo usted que primero presentaba una solicitud de información, y cuando presentan una nueva vez, resulta que tienen otros parámetros. Pero no porque hubieran cambiado los parámetros, sino porque ahí sabemos lo que pasó, ¿no es cierto? Lo terminó firmando